La tormenta de arena en Big Bio llevaba 6 horas azotando el planeta cuando mi vehículo de recuperación finalmente se apagó. El motor tosió 2 veces, emitió un ruido de disculpa y se quedó en silencio con la dignidad de un estornudo húmedo. Me senté en la cabina, escuchando el viento aullar contra el casco, como 1 millón de pequeños ratones de biblioteca enfadados exigiendo sus recibos. Y pensé, bueno, Harold, esta vez sí que te has superado. 47 años, 2 veces divorciado, dueño de una ruinosa empresa de salvamento especializada en la recuperación de colonias abandonadas, y ahora de pie en el páramo color piedra de oso de un planeta oficialmente clasificado como económicamente subóptimo por la autoridad de colonización, lo que, dicho en un lenguaje sencillo, significaba: abandonamos esta roca hace 20 años, y eres un idiota por estar aquí. Revisé mi suministro de oxígeno. 8 horas. El asentamiento más cercano, la estación de Usfal, estaba a 12 horas a pie. El cálculo no era precisamente alentador. No puedo hacer nada, murmuré, agarrando mi mochila y el soplete portátil que había pertenecido a mi padre. Esta herramienta, tan confiable y de siempre, me había salvado de más apuros de los que podía contar. A ver si mis piernas aún se mueven. La tormenta se había calmado hasta convertirse en un susurro cuando emergí de la cima. Los 2 soles del Big Bow se ponía, bañando las interminables dunas con tonos rocosos y rosados, lo cual habría sido hermoso si no hubiera estado tan preocupado calculando mis menguantes posibilidades de supervivencia. La arena allí no era arena de verdad. Eran depósitos minerales pulverizados, que brillaban tenuemente en la luz mortecina, restos de las fallidas operaciones mineras del planeta. Me resistí a una dirección que parecía ir directo hacia adelante y partí. 3 horas después, la encontré. Al principio, pensé que mi suministro de oxígeno se había deteriorado y estaba alucinando. Las dunas habían dado paso a un afloramiento rocoso, y a la sombra de una enorme formación rocosa, algo imposible se arrodillaba en el polvo. Era enorme, de casi 10 metros de altura, aunque solo medía 1 centímetro, con una piel que brillaba entre azul marino intenso y violeta, cubierta de escamas que atrapaban los últimos rayos de sol como gemas pulidas. Su rostro era humanoide, pero claramente no humano. Rasgos angulosos, un hocico delicado y ojos cerrados que parecían brillar con un tono ámbar incluso en reposo. 2 elegantes cuernos se arqueaban hacia atrás desde su cráneo, y su cabello increíblemente largo, de un blanco plateado, caía en cascada a su alrededor como una cascada congelada. Pero las alas, me dejaron sin aliento. Extendiéndose detrás de ella, unos buenos 10 metros de punta a punta, había membranas de color naranja dorado que parecían vidrieras de una catedral en la que nunca había estado. Estaban tensas por cadenas de estrías, enormes cadenas de metal oscuro que se enrollaban alrededor de sus brazos, torso y cola. Tenía cola, por supuesto, que la anclaba a pilares de piedra que parecían más antiguos que el propio planeta. Me quedé allí parado por un minuto entero. Mi cerebro se esforzó por descartar esto como algo inexistente, mientras mis ojos afirmaban implacablemente lo contrario. Bueno, le dije a nadie en particular, esto definitivamente no está en la lista de salvamento. Ella no tenía movimiento. Su pecho subía y bajaba en el lento ritmo de un sueño profundo. Cada respiración removía el polvo a su alrededor. Las cadenas tintineaban suavemente con cada movimiento. Un sonido que de alguna manera era lo más triste que la oí decir fue que debería haberme ido. Debería haber anotado las coordenadas, haber continuado hasta la estación de Usfal, haber presentado un informe a la autoridad pertinente que estaba interesada en las gigantescas mujeres dragón dormidas encadenadas en el desierto y haber dejado el asunto en manos de otra persona. Eso habría sido sabio, sensato, típicamente haroldesco y siniestro. En cambio, me acerqué. Las cadenas eran realmente muy viejas. El metal estaba picado y corroído, cubierto de símbolos que parecían retorcerse y girar cuando los tocaba. Me miró directamente, pero seguía en mi visión periférica. Probablemente una ilusión óptica. Casi con toda seguridad. Hola. Mi voz sonó como un graznido. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. Oye, ¿me oyes? Nada. Solo esa respiración lenta y regular. Extendí la mano y toqué una de las cadenas. Estaba helada, a pesar de la temperatura ambiente, y en el momento en que mis dedos la tocaron, sentí un hormigueo en la mano, no exactamente doloroso, pero sí profundamente desagradable, como lamer una batería con la lengua, solo que por todo el cuerpo. Vale, dije, retirando la mano bruscamente. Cadenas espaciales raras. Entendido. Añadidas a la lista de cosas que no entiendo.
Abrió los ojos. He visto mucho en mis años. 2 matrimonios fallidos, un socio que huyó con mis ahorros, lo más íntimo, innumerables braxes alienígenas. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para esos ojos. Eran ámbar, sí, pero ofrecían una profundidad que parecía infinita, como contemplar una puesta de sol comprimida en 2 esferas luminosas. Y me miraba fijamente. Oh, dije con inteligencia, ¿estás despierta? Parpadeó lenta y deliberadamente. Mientras hablaba, su voz resonó en mi pecho, como si estuviera sintonizando demasiado cerca de un subwoofer. Pero también había algo musical en ella, como campanillas de viento de cobre. Humano, dijo, pregunta, ¿por qué estás aquí? Resonó en mi cabeza. Las palabras salieron atropelladamente de mí antes de que pudiera detenerlas. Fallo de motor. Iba camino a la estación Dusfal. Te vi. Pensé que podrías necesitar ayuda. Señalé las cadenas. ¿Sabes? Por toda la situación. Me miró fijamente un buen rato y de repente se rió. Fue una risa corta y amarga, pero transformó su rostro de aterrador a algo casi cálido. ¿Necesitas ayuda? Repitió. Después de 200 años, un humano perdido se topa con mi prisión y ofrece ayuda. Sus ojos ámbar brillaron con algo que podría ser diversión o lágrimas. El universo tiene un cruel sentido del humor. 200 años. No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Llevas aquí unos 200 años. Se movió ligeramente. Las cadenas protestaron. El tiempo pierde sentido cuando lo pasas soñando. Pero sí, he estado ligada a este lugar desde que tu especie descubrió este mundo, incluso antes de que vinieran y se fueran, dejando sus ruinas esparcidas por la duna como promesas rotas. Volví a mirar las cadenas. La tecnología imposible. ¿O era magia? ¿Importaba ya la diferencia? Eso la ató a los símbolos, que definitivamente no se movieron. No, señor, en absoluto. ¿Por qué? Pregunté. Su expresión se endureció. Porque soy peligrosa. ¡Qué siniestro! Parpadeé. No te di mi nombre. No, asintió. No lo hicieron. Inclinó la cabeza y me estudió con sus ojos insondables. Soy Kitra de los nacidos del velo. Mi gente era antigua cuando sus ancestros aún estaban aprendiendo a hacer fuego. Caminamos entre mundos y cometimos errores, errores terribles. Las cadenas, verás, no son solo físicas. Atan más que mi cuerpo. ¿Qué atan? Guardó silencio un largo instante. Cuando protestó, su voz fue apenas un susurro. Hambre. La palabra flotaba pesada y fría en el aire entre nosotras. Pensé en irme. ¿En serio? Pero algo en sus ojos, un dolor tan antiguo y profundo que se había convertido en parte de ella, me detuvo en seco. Los colonos que vinieron aquí hace 20 años, dije lentamente, ¿sabían de ti? Algunos sí. Su cola se retorció y repiqueteó entre las cadenas. Encontraron mi prisión mientras minaban, me examinaron, tomaron muestras. Su labio se curvó, revelando unos dientes considerablemente más afilados de lo que me atrevía a admitir. Habían aprendido lo suficiente como para tener miedo. Y entonces se fueron. Sellaron los archivos y actuaron como si yo no existiera. Pero no te liberaron. No, me miró directamente a los ojos. Tenían razón en no hacerlo. Debería haber escuchado. Debería haber oído la advertencia en su voz, haber visto la verdad en sus ojos, haber comprendido que algunas cadenas tienen su propósito. Pero a Harold Finster nunca se le ha acusado de exceso de sabiduría. Harold Finster una vez le compró un motor marino ligeramente usado a un hombre llamado Anis Boat. Harold Finster pensó que su segunda esposa sería diferente de la primera porque tenía una sonrisa más hermosa. Harold Finster miró esta cosa hermosa y terrible que había estado encadenada y sola durante 2 siglos y pensó, nadie se lo merece. Y si pudiera romperla, me oí decir, las cadenas. Tengo un soplete de corte de grado militar. Mi padre era ingeniero en el astillero Titán. Me enseñó a cortar casi cualquier cosa. Los ojos de Katara se abrieron de par en par por un momento. Algo cruzó fugazmente por su rostro. Esperanza, tal vez miedo, o algo más, un sentimiento para el que la gente no tenía palabras. Entonces desapareció, reemplazada por una cuidadosa neutralidad. Lo harías si supieras lo que te dije. Sí. Saqué la linterna de mi mochila y sentí su peso familiar en mis manos. Escucha, no sé nada de velos ni de hambre ni de ningún horror cósmico del que digas protegerme. Lo que sí sé es que llevas 200 años atrapado aquí, y eso está mal. Podemos averiguar todo lo demás más tarde. Me estudió,
lo que se sintió como una eternidad. Luego asintió lentamente. Bien. Harold sombrío. Pero ten en cuenta que cuando las cadenas se rompan, puedes arrepentirte de no haberme dejado soñar. Debería haberte escuchado. Tardé casi 1 hora en cortar la primera cadena. Fuera cual fuera el metal de que estuviera hecha, se comportó de forma completamente diferente a todo lo que había conocido antes. Absorbía calor en lugar de conducirlo, y la linterna parpadeaba intermitentemente sin razón aparente. Los símbolos a lo largo de la cadena pulsaban cada vez más rápido mientras trabajaba. Su movimiento ahora era imposible de ignorar. «¿Quién haya hecho esto?», gruñí, reajustando la linterna por 100ª vez, «quien realmente entiende el concepto de la quietud absoluta». «Los arquitectos», dijo Katara. Su voz era tensa, casi áspera. No eran exactamente crueles. Simplemente creían que algunos problemas solo tienen una solución. Y tú eras un problema. Era un desastre a punto de ocurrir. Cerró los ojos cuando la primera cadena se rompió con un crujido atronador. O eso creían. Sentí el cambio al instante. El aire se volvió más denso, lleno de algo que me erizó la piel. Katara se estremeció, y por un instante vi algo parpadear bajo su piel, un brillo ámbar y voraz que latía al ritmo de sus latidos. Piel. Su voz era diferente ahora. Más grave, más resonante. La segunda cadena se cortó rápidamente. No hice más preguntas. Me moví al siguiente punto de anclaje y comencé a cortar. Esta vez fue más rápido. El metal parecía anhelar romperse. Los símbolos se desvanecieron y se apagaron mientras la antorcha hacía su trabajo. Al romperse, Katara se puso de pie, y el brillo bajo su piel se iluminó. «¿Cómo te sientes?», pregunté, volviendo a la tercera cadena. «Me siento». Movió el brazo liberado, cuyas escamas brillaban bajo la luz reflejada. «Siento como si despertara de un sueño muy largo y muy oscuro». Sus ojos se encontraron con los míos, y ahora brillaban, hijos gemelos en la creciente oscuridad. «Deberías parar, Harold. Deberías correr mientras puedas». «3 cadenas más», dije, ignorándola. «Luego hablaremos de correr». La tercera cadena se rompió como un cristal, astillándose en pedazos que se disolvieron antes de tocar el suelo. La cuarta gritó Al. Se oyó un sonido, que parecía provenir de lejos y de muy cerca a la vez. Al quinto soplo, apenas podía sostener la antorcha. Me temblaban las manos, no de cansancio, sino de la energía que emanaba de Kitara. Era hermosa, era aterradora. Se elevó. Sus alas se desplegaron tras ella como un amanecer de fuego y oro, y el hambre en sus ojos ya no podía ocultarse. «Harold, oscuro», susurró, su voz ahora un coro. 1000 voces al unísono. «¿Sabes lo que has hecho?». La última cadena pendía entre nosotros, lo único que aún la ataba al pilar de piedra. La miré, miré el soplete en mis manos temblorosas. «Estoy a punto de averiguarlo», dije, y terminé la tarea. La cadena se rompió. Katara gritó y el mundo a mi alrededor dio vueltas. No recuerdo la caída, pero debí de caerme, porque al instante siguiente estaba tumbado boca arriba, mirando un cielo de un color indeseable. Era de un rojo violáceo intenso, entrecruzado con vetas de luz color piedra de oso que pulsaban como un latido. Los gemelos se habían ido, reemplazados por algo que podrían haber sido estrellas, pero que se movía en patrones que me llenaron los ojos de lágrimas. «Bienvenido», dijo una voz que estaba en todas partes y en ninguna. Me incorporé. Katara estaba frente a mí, pero había cambiado. Las cadenas habían desaparecido. Sí, pero también el hambre en sus ojos. En su lugar había algo antiguo, inmenso e inesperadamente triste. «Estoy muerta», dije. Parecía la consecuencia lógica. No. Se arrodilló con cuidado para no sobrepasarme, y sus rasgos se afilaron. Seguía siendo hermosa, seguía siendo aterradora. Pero ahora había algo suave en el aire, algo que no había estado allí antes. «Vives una vida oscura, Harold, aunque desees que fuera diferente. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?» «Las cadenas no solo ataron mi cuerpo», dijo, repitiendo sus palabras anteriores. «Cerraron una puerta, una grieta en el sentimiento y en la realidad que mi gente creó hace mucho tiempo. En nuestra arrogancia y orgullo, cuando me liberaste, abriste esa puerta». Miré a mi alrededor. El cielo púrpura, las estrellas palpitantes, el suelo bajo mis pies, que se sentía sólido pero no se parecía a nada que ella pudiera nombrar. «¿Dónde la abriste?» «Al velo»,
al lugar entre los lugares, al reino donde mi gente una vez caminó libremente, antes de que supiéramos que algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Suspiró, y fue el suspiro de siglos. Me liberaste, Harold, y al hacerlo, te convertiste en algo que nunca quisiste ser. Un guardián. La miré fijamente. Entonces empecé a reír. No pude evitarlo. Lo absurdo de todo me invadió como una ola, y reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas y me dolió el estómago. Jade, guardián. Yo, Harold Finster, contratista de salvamento fracasado, 2 veces divorciado, no pude mantener a flote un matrimonio ni un negocio, ni siquiera una excavadora. Y ahora se supone que debo mantener cerrada una puerta cósmica. Katara me observaba con una expresión que no pude descifrar. Cuando por fin se me apagó la risa, volvió a hablar. El universo, como dije, tiene un cruel sentido del humor. Esto no es broma. Deseé tener ojos, respiré hondo y pensé en ello. De acuerdo. Así que ahora soy una guardiana. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Significa, dijo, despacio, para que estés ligado a mí como yo a la puerta. Donde quiera que vaya, debes seguirme. Lo que me amenaza, te amenaza a ti. Y cuando abra la puerta por completo, cuando el hambre del otro lado se abra paso, serás lo primero que devore. Fantástico. Me froté la cara con ambas manos. ¿Alguna otra buena noticia? Entonces ocurrió algo extraño. La expresión de Katara cambió. La antigua tristeza dio paso a algo que parecía casi vergüenza. Hay algo más. Por supuesto. Y el vínculo entre el guardián y el velo no es solo metafísico. Lo es. Hizo una pausa, buscando palabras íntimas. Compartiremos pensamientos, sentimientos, sueños. Me conocerás como ningún otro ser aquí antes, y yo te conoceré a ti. Procesé esta información, y luego la volví a procesar, porque debía haberla entendido mal. Así que dirás, dije con cuidado, que me casé contigo accidentalmente al dejarte ir. Las escamas de Katara se oscurecieron a un púrpura más intenso. Al parecer, las mujeres dragón podían sentir. Es una simplificación excesiva, pero no inexacta. Me senté allí, en la periferia de la oscuridad entre los mundos, contemplando a la mujer dragón de casi 10 metros con la que aparentemente acababa de casarme. Algo surgió en mi interior, no pánico, ni desesperación, sino algo más ligero, casi alivio. ¿Sabes? Dije. Mi segunda esposa me dijo una vez que tenía talento para complicar las cosas simples, pero creo que este es un nuevo récord personal. Katara me miró fijamente. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Era una sonrisa hermosa, a pesar de todos esos dientes. No eres lo que esperaba. Harold Finster. Igual que Katara de los nacidos del velo. Me puse de pie a toda prisa, sacudiéndome el polvo de los pantalones. Inútilmente, pues no estaba seguro de si a ella siquiera le importaba el polvo, pero las viejas costumbres tardan en morir, y extendí la mano. Bueno, compañero, dijo, mirándome la mano, luego a mí. Luego se rió. Esta vez una risa de verdad, cálida y llena de genuina sorpresa. Compañero, asintió, y su enorme mano rodeó la mía con sorprendente suavidad. El cielo púrpura brilló, y sentí que algo se instalaba en mi interior. Una conexión, tal como ella lo había descrito. Podía sentirla ahora. Los bordes de sus pensamientos rozaron mis bordes en la playa. 12 años de soledad, 200 años de sueños que eran más bien pesadillas, 200 años de espera por algo que ella nunca creyó que sucedería. Hola, dije en voz baja. ¿Todo bien? Parpadeó sorprendida ante la pregunta. Sí, creo que sí. Su agarre en mi mano se apretó ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo. Creo que estoy bien. Nos quedamos allí un momento. 2 cosas imposibles en un lugar imposible, y algo cayó en la cuenta. Harold Finster había cometido muchos errores en su vida. Negocios fallidos, intentos fallidos, y todo, en realidad. Pero tal vez, solo tal vez, este no sería uno de ellos. Bien, dije, enderezando los hombros. Mencionaste algo sobre un hambre más allá de esta puerta. ¿Cómo podemos saciarla? La sonrisa de Kitazra se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría. No se puede saciar por completo, solo contener, mantener en equilibrio. La puerta existe porque mi gente intentó tomar algo del velo que no debería haber sido tomado. Convertir el conocimiento en fuerza vital. El hambre es lo que queda de ese robo, una herida en la realidad que ha supurado durante milenios,
y las cadenas la mantuvieron cerrada. Las cadenas eran una venda, una medida temporal destinada a durar hasta que se pudiera encontrar una verdadera solución. Soltó mi mano. Me giré y miré el horizonte violeta. Los arquitectos creían que esta solución era imposible. Decidieron dejarme dormir, dejar dormir a la puerta, con la esperanza de que ambos desaparecieran con el tiempo. Pero no fue así. No. Ella extendió sus alas, e incluso en este extraño lugar, captaron una luz invisible y brillaron como el otoño. No fue así. Y ahora que he despertado, ahora que la puerta está abierta, debemos encontrar otra manera. De lo contrario, todo lo que he protegido durante 2 siglos habrá sido en vano. Pensé en mi fallido negocio de salvamento, mi carbonero averiado, las 8 horas de oxígeno que ya no necesitaba porque, al parecer, me habían ascendido guardián interdimensional. Bueno, dije, de todos modos nunca se me dio bien planificar a largo plazo. Piensa, ¿cuál es el plan a corto plazo? Katara se giró hacia mí, y había algo en sus ojos que no había estado allí antes. Respeto, tal vez, o esperanza, o algo intermedio. Hay un lugar, dijo, un santuario escondido en lo más profundo del velo, el último refugio de mi gente antes de que se dispersaran por el mundo. Si hay alguna respuesta, se encontrará allí, y este santuario está muy lejos. Sonrió, revelando todos sus hermosos y terribles dientes. Según tu medida de distancia, no existe. Según las medidas relevantes aquí, quizás 3 días de viaje, quizás 3 años. El velo no obedece tus reglas, por supuesto. Ajusté mi mochila, revisé mi linterna, que seguía funcionando milagrosamente, y asentí. Adelante, compañero. El viaje a través del velo fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. El paisaje cambiaba constantemente. En un momento caminábamos por bosques cristalinos, su armonía casi comprensible. Al siguiente, atravesábamos llanuras de algo que parecía plata líquida, pero que soportaba nuestro peso. Katara se movía con la facilidad de quien regresa a casa tras una larga ausencia, mientras yo la seguía a trompicones, intentando no sufrir una crisis existencial. «Lo estás haciendo bien», dijo en un momento, mirándome con una expresión que quizá parecía divertida. La mayoría de la gente se quedaría paralizada ahora mismo. «Me he casado 2 veces», respondí, saltando un arroyo que fluía cuesta arriba en lugar de cuesta abajo. Después de eso, los paisajes desgarradores me parecieron casi reconfortantes. Ella se rió. Una risa sincera, no el amargo sonido del despertar. Empecé a contar sus risas. Me di cuenta de que había amargura, sorpresa, y ahora esto. Cálida, sincera, ligera. Atónita, como si hubiera olvidado que podía reír así. «Cuéntame sobre eso», dijo, «sobre tus matrimonios, si no te duele». Lo pensé un momento. De alguna manera, era más fácil hablar de cosas que solía guardarme para mí mientras vagaba por un reino imposible con una mujer dragón. Mi primera esposa fue Sara. Éramos jóvenes, ingenuos, y pensábamos que el amor lo conquistaría todo. Resultó que el amor necesita apoyo, como objetivos de vida compartidos y la capacidad de hablar sin gritar. Hice una pausa para recuperar el aliento. El plano plateado era más difícil de atravesar de lo que parecía. Ella quería mudarse a uno de los mundos del núcleo, hacer algo con nosotros. Yo quería quedarme en las naves de salvamento como mi padre. Teníamos planes diferentes para el futuro, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Y la segunda, Margaret, era diferente. Paciente, pensé, comprensiva. Resultó que solo estaba esperando que me convirtiera en alguien que no era, una vez que quedó claro que Harold Finster siempre sería ni Harold Finster. Simplemente había encontrado a alguien maleable. Me encogí de hombros, aunque el movimiento se sintió más pesado de lo que debería. No puedo culparla. En realidad, no soy exactamente el esposo ideal. Katara guardó silencio por un momento. Luego hablas de ti mismo con tanto desprecio, como si fueras una carga, no una persona a la que uno querría conocer. Bueno, la evidencia apoya esa teoría. Se detuvo tan abruptamente que casi choqué con su cola. Cuando se giró, sus ojos ámbar brillaron salvajemente. «Escúchame, Harold Finster. He vivido durante milenios. He conocido emperadores y filósofos, guerreros y santos. He visto lo mejor y lo peor de docenas de especies en 100 mundos. Y te diré esto, el verdadero carácter de un ser no se revela en sus éxitos, sino en cómo lidia con sus fracasos. Katara, me has encadenado en un desierto. Encontrado. Un monstruo. Atrapado en tecnología antigua, rodeado de advertencias que cualquier ser razonable habría atendido.
Y tú, ese hombre fracasado que describes con tanto desprecio, viste todo esto y... La compasión prefirió la cautela. Su voz se suavizó. Este no es el acto de un ser indigno. Este es el acto de alguien cuyo corazón es más grande que su miedo. No sabía qué decir. Nadie me había hablado de Jesús. Ni Sara, ni Margaret, nadie. Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras cálidas y llenaron un vacío que ni siquiera sabía que existía. Gracias, por fin logré decir. Eso es gracias. Asintió satisfecha y se giró para continuar. Ahora preguntaste por los arquitectos. Así que, después de horas o días, dije que estos arquitectos construyeron las cadenas que te ataron. Lo hicieron. La voz de Katara regresó a mí suavemente en la extraña acústica del velador. Eran los más sabios de mi especie, los primeros en comprender lo que habíamos hecho mal e intentaron enmendarlo. ¿Qué salió mal? Dijiste algo sobre quitarle poder al velo. Guardó silencio un largo momento. Cuando no estuvo de acuerdo, su voz estaba cargada de vieja vergüenza. Éramos arrogantes. Harold, mi gente había vivido tanto, había sabido tanto, que creíamos habernos ganado el derecho a tomar lo que quisiéramos. El velo era una fuente de energía infinita, de infinitas posibilidades. Nos aprovechábamos de él como los mineros extraen mineral, sin pensar jamás en lo que podríamos destruir en el proceso. Y el ansia del velo está viva, no como tú entiendes la vida, sino conscientemente consciente. Y cuando empezamos a absorber su esencia, cambió, se enfureció, se volvió hambrienta. No podía atacarnos directamente. Éramos demasiado poderosos. Así que encontró otro camino. Empezó a devorar todo lo que amábamos. Nuestros mundos, nuestros hijos, nuestro futuro. Pensaba en una especie tan evolucionada que podía caminar entre realidades que habían sido reducidas a escombros por su propio caminar. Me sonaba familiar de una forma que me dolía el pecho. Las cadenas, dije, no solo te sujetaban, sino que contenían la ira del velo. Sí, Katara se detuvo y se giró hacia mí. Bajo esta luz, lo que fuera que allí pasara por luz, parecía de alguna manera mayor, más cansada. Me ofrecí. Harold, cuando los arquitectos se dieron cuenta de que necesitaban un sacrificio, alguien que sirviera como piedra angular de su sello. Di un paso al frente. Era joven, era insensato. Pensé que 200 años no eran nada, pero no lo eran. No. Su voz se quebró levemente. Fue una eternidad de sueños. Sueños de todas las cosas que nunca haría, de todas las personas que nunca conocería, de toda la vida que nunca viviría. Levantó una mano y tocó uno de sus cuernos. Un gesto inconsciente, casi humano en su vulnerabilidad. Cuando rompiste esas cadenas, me devolviste algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. No supe qué decir a eso. ¿Qué más podía decir? Así que hice lo único que me pareció correcto. Di un paso al frente y puse mi mano sobre su brazo. Las escamas estaban cálidas bajo mi palma, suaves y sorprendentemente suaves. Saldremos de esto, dije, juntos. Hazlo, compañero. Me miró, dada nuestra diferencia de altura. Tenía que hacerlo, y algo en sus ojos cambió. La antigua tristeza seguía ahí, pero bajo ella crecía algo nuevo, algo que se parecía mucho a la confianza. Juntos, repitió, como si probara la palabra. Había olvidado su significado. Seguimos adelante. El santuario apareció, sin previo aviso, como si estuviera en el velo. En un momento cruzábamos un campo infinito que parecía hecho de flores formadas por relámpagos congelados. Y al siguiente, nos detuvimos ante una estructura que me dejó sin aliento. Era un templo, o un palacio, o quizás solo una casa enorme para haber llegado tan alto. Torres plateadas y doradas se alzaban contra el cielo púrpura, conectadas por puentes que parecían demasiado frágiles para soportar nada. Las ventanas brillaban con una luz ámbar que me recordó dolorosamente los ojos de Katara, y en su centro, elevándose por encima de todo lo demás, se alzaba una aguja solitaria que parecía perforar el cielo mismo. El santuario de los fines respiraba quita. Pensé que estaba destruido. Aparentemente no. Entrecerré los ojos y estudié la estructura, tratando de comprender su geometría imposible. Amigos suyos viven aquí. No exactamente amigos, sino familia. Dio un paso adelante, con las alas plegadas a la espalda. Mi hermana, si alguien sobrevivió, fue ella. Me apresuré a seguirle el ritmo. Mi mucho más baja y mi trabajando a toda velocidad. Tienes una hermana. No mencionaste una hermana. He mantenido muchas cosas en secreto. Harold. Su voz era tensa, nerviosa.
200 años llenos de cosas. ¿Entiendes? Cuando estaba atada, esperaba morir allí. Me despedí de todos los que amaba. Y ahora no terminó la frase. No lo necesitaba. Podía sentir sus emociones a través de nuestra conexión. La esperanza y el terror estaban tan entrelazados que eran casi indistinguibles. Llegamos a la entrada, un enorme portal adornado con símbolos que hacían que los de las cadenas parecieran simples grafitis. Katara levantó la mano para llamar. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Otra mujer dragón emergió del umbral. Era más pequeña que Katara, de solo unos 6 metros de altura, con escamas que brillaban entre azul profundo y plata. Sus cuernos eran más largos y elaborados, y sus alas estaban plegadas tras la espalda como una capa. Pero sus ojos eran los mismos. El mismo ámbar, la misma profundidad, el mismo cansancio ancestral. Kita, el nombre salió solo como un susurro. ¿De verdad eres tú?, le preguntó Tessera Kita, con la voz entrecortada. Se rompió como una presa. Hermana, lo que sucedió después me perseguirá el resto de mi vida. Por muy larga que sea mi vida, 2 seres que pensaron no volver a verse, unidos tras 2 siglos de separación, se fundieron en un abrazo que sacudió los cimientos del santuario y lloraron. Sonidos feroces, sollozantes, que cargaban con el peso de juramentos hechos durante años perdidos. Me aparté, sintiéndome incómoda y fuera de lugar, demasiado conmovida, porque fue precisamente este momento de conexión, de familia restaurada, de esperanza contra viento y marea, lo que me impulsó a cortar esas cadenas. No porque comprendiera las consecuencias, ni por ser valiente o noble ni nada por el estilo, sino porque sabía en el fondo de mi corazón que todos merecían verlo. Al llegar a casa, pensé en mi propia familia. Mi padre, muerto hacía 15 años, quien me había enseñado todo sobre las máquinas y nada sobre las personas. Mi madre, que me abandonó siendo tan joven que la recordaba más como sentimientos que como un rostro. De repente, la calidez había ido. Toda mi vida había buscado algo que no podía nombrar, sin darme cuenta de que era esta conexión, esta pertenencia, el conocimiento de que a alguien en este vasto y frío universo le importaba si llegabas a casa por la noche. Vi a Katara y a Tessa abrazarse. Algo dentro de mí se movió. No eran celos exactamente, sino más bien reconocimiento, como ver un mapa de un lugar a que siempre había querido ir. Cuando finalmente se separaron, Tessa me vio por primera vez. Abrió los ojos de par en par. Una humana, dijo. ¿Por qué hay una humana en el santuario? Katara reconoció esos ojos. El gesto fue tan humano que me rompió el corazón. Me puso la mano en el hombro. El calor de su palma me penetró la ropa. Este es Harold Finster, dijo. Me liberó de las cadenas. Es mi protector. La expresión de Tessa cambió rápidamente. Sorpresa, confusión, reconocimiento, finalmente, algo que podría haber sido diversión. Siempre has tenido un don para complicar las cosas sencillas, hermana. No tienes ni idea, murmuré, y ambas dragonas rieron. En los días siguientes, o lo que parecieron días a través del velo, le contamos todo a Tessa. Cadenas, hambre, la conexión entre Kitara y yo, la desesperada necesidad de encontrar la manera de cerrar la puerta antes de que la criatura del otro lado entrara. Tessa lo escuchó todo con la paciencia de quien ha oído muchas historias increíbles y ha aprendido a no sorprenderse por ninguna. Cuando terminamos, guardó silencio un buen rato. La solución del arquitecto era defectuosa, dijo finalmente. Siempre supimos que un sello construido con sacrificio no podía durar para siempre, no por limitaciones técnicas, sino porque el universo aborrece el estancamiento. El cambio es la única constante. El hambre habría encontrado una salida tarde o temprano. ¿Hubieras liberado a Terra o no? ¿Y qué hacemos?, pregunté. ¿Hay otra manera? Tessa intercambió una mirada con su hermana. Algo pasó entre ellas. Una comunicación demasiado sutil para mí. Existe una posibilidad, dijo Tessa lentamente, pero es peligrosa y exigirá algo de ambas que quizá no quieran dar. A estas alturas, dije, he renunciado a una empresa de salvamento, a 2 matrimonios que funcionaban y a cualquier aspiración a una vida normal, que más a uno más. Tesser sonrió, pero no había humor en su sonrisa. El hambre no se puede destruir. Es una fuerza fundamental del velo, nacida de los defectos de nuestro pueblo. Pero, sin guía, se puede reutilizar, transformarse de herida en cicatriz, a medida que el hambre se acerca a la vida, a la energía, a la conexión. Por eso tengo arquitectos. Ella creó las cadenas, para negar el acceso al Dem, para sumirla en un sueño profundo.
Se inclinó hacia adelante, con sus ojos ámbar intensos. Pero, ¿y si, en lugar de negárselo, le diéramos algo voluntariamente? Una conexión tan fuerte, tan radiante, que pudiera saciar el hambre sin destruir nada. Sentí que Katara se congelaba a mi lado. A través de nuestra conexión, percibí algo complejo: esperanza, miedo y un anhelo desesperado. «¿Te refieres al vínculo guardián?», dijo en voz baja. «¿Quieres decir que puede usarse para combatir el hambre?». «No solo evitarlo», corrigió Tessa. «Transforma el vínculo que compartes con esta humana. Es nuevo, pero poderoso. Es la primera conexión real que has sentido en 2 siglos. Sí, a través de este vínculo, te abres al hambre. Permítele saborear lo que significa la verdadera conexión». Quizás recordó cómo era antes, dije, y caí en la cuenta, antes de que el velo se rasgara. «Quizás sane», asintió Tesser, «o los consuma a ambos por completo. Como dije, es peligroso. Ya sea Sakara». Se miró las manos. Su expresión era indescifrable. A través de nuestro vínculo, sentí la guerra en su interior, el deseo desesperado de deshacer lo que había destruido a su pueblo, la lucha contra el miedo a perder lo único que acababa de ganar. «Oye», dije en voz baja. Me miró con los ojos húmedos. «Decidamos lo que decidamos, lo decidiremos juntos. Recuerda, podrías morir, Harold. Esto podría matarte. Podría haber muerto de camino a la estación de Usfal. Podría haber muerto cortando esas cadenas. Podría haber muerto docenas de veces desde que te conozco». Extendí la mano, su enorme, escamosa y hermosa, y la sostuve entre las mías. Pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque dejé de pensar en sobrevivir y empecé a pensar en que valía la pena sobrevivir. Me miró. Podía sentir sus emociones a través de la conexión. Asombro, confusión y, debajo, una creciente calidez que aceleró mi propio corazón. «Eres la persona más extraña que he conocido aquí», dijo. «Probablemente, pero claro, yo también soy una persona extraña. Entonces, ¿qué dices? Intentamos sanar una herida cósmica juntos». Guardó silencio un largo rato. Entonces sonrió lentamente. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. «Juntos», decía siempre juntos. El ritual, si así se le podía llamar, tenía lugar en lo alto de la gran torre. Tessa nos preparó lo mejor que pudo, explicándonos qué esperar y cómo afrontarlo. «El hambre intentaría devorarnos», advirtió. «Nos confrontaría con nuestros mayores miedos, reabriría nuestras heridas más profundas e intentaría convencernos de que estábamos solos y siempre lo habíamos estado. La única forma de sobrevivir», dijo, «era permanecer unidos. No importa lo que te muestre, no importa lo real que parezca. Tu conexión es un ancla. No te sueltes». Esa noche, si había noches en el velo, Kita y yo nos sentamos juntas en un balcón con vistas al paisaje surrealista. Las torres plateadas del santuario brillaban bajo nosotras, y sobre nosotras el cielo latía con su extraño y lento latido. «¿Tienes miedo?», me preguntó. «Mortal», admití, «pero no de la muerte». «Exactamente. Antes de eso sobran las palabras. Antes de eso, decepcionarte. Ser el eslabón más débil, romperse cuando más importa». Se giró hacia mí. Su imponente figura parecía de alguna manera más pequeña, más vulnerable, en la oscuridad. «Tengo el mismo miedo. Sabes, que me perderé en el hambre, que me convertiré en lo que estaba destinado a ser, que después de 2 siglos de sacrificio, destruiré lo mismo que intenté proteger. Lo que intentaste proteger, que todo, su voz era apenas más que un susurro, la vida, la belleza, la posibilidad de que seres como tú y yo nos sentáramos juntos y habláramos de nuestros miedos. El velo de todo nuestro poder nunca había comprendido realmente lo precioso que era eso. Lo dimos por sentado y casi lo destruimos. Pero tú no. No, algunos de nosotros no». Suspiró, y su aliento acarició mi cabello como una brisa cálida. «Mis padres fueron de los primeros en sucumbir al hambre. Se consumieron en la lucha contra ella. Y yo era joven, apenas más que un niño. Según nuestros cálculos, los vi hundirse en ese anhelo infinito e insensato, y me juré a mí mismo que no permitiría que eso volviera a ocurrir. Me dolía el corazón por ella. Este ser ancestral y poderoso, que en cierto modo seguía siendo una niña que había perdido a sus padres. Sin pensarlo, extendí la mano y la puse sobre su brazo. «Lo lograremos», dije, «los dos juntos». Miró mi mano sobre sus escamas, luego a mí, y en sus ojos vi algo que nunca habría esperado de alguien como yo. Gratitud. «Juntos», acordamos.
Entramos en el centro de la torre, donde un círculo de luz ámbar latía en el suelo. Tomé la mano de Katara, sintiendo el calor de sus escamas, el latido constante de su corazón a través de nuestra conexión. ¿Lista?, pregunté. No, admitió. Pero hagámoslo de todos modos. La luz se encendió y el hambre nos atrapó. Era todo lo que Tessa nos había advertido. Y peor, vi a mis exesposas, ambas diciéndome, no valgo nada. Vi a mi padre, decepcionado por el hijo que nunca pudo estar a la altura de su legado. Me vi solo en este reptante destrozado, muriendo lentamente en el desierto, como el fracaso que siempre había sido. Sin embargo, debajo de todo, debajo del miedo, el dolor y el peso aplastante de mi propia incompetencia, sentí algo más. Una mano que sujetaba la mía, un corazón que latía al unísono. Una voz de una dulzura inimaginable susurró. Estoy aquí, estoy contigo. No estás sola, Katara. La abracé con todas mis fuerzas. No físicamente, aunque nuestras manos seguían entrelazadas, sino con algo más profundo, algo que existía en el silencio entre nosotros, el vínculo forjado a cortar las cadenas. Le mostré a Hanger lo que significaba para mí. Este ser extraño y hermoso que había soñado con la libertad durante 2 siglos, que lo había sacrificado todo por un mundo que la había olvidado, que era un mendigo. Había mirado al chatarrero y había visto algo valioso en él. Y a través de nuestro vínculo, sentí que ella hacía lo mismo, mostrándole al hambre lo que yo significaba para ella. La primera caricia suave en 2 años, la primera voz que ofrecía la condena más útil, la primera persona que se quedaba, el hambre aún dentro. Seguía ahí, aún hambrienta, aún consumiéndola. Pero algo estaba cambiando. La rabia cruda e irreflexiva que la había definido durante milenios se suavizó, se transformó en algo más, algo que quizás era anhelo. ¿Era eso? ¿Cómo se sentía? El pensamiento no era mío, ni de Kita. Provenía del hambre misma, antigua, voluntaria y dolorosamente triste, antes de que nos convirtiéramos en lo que éramos. ¿Es eso lo que perdimos? Sí, dije en voz alta. Eso es conexión. Eso significa no estar solo. El hambre tembló, la torre se estremeció, y entonces, como una ola que se aleja de la orilla, la fuerza que todo lo devoraba se retiró. No se desvaneció. Todavía podía sentirla al borde del velo, pero alterada, transformada. No, ya no era una herida, sino una cicatriz, un recordatorio de lo perdido y de lo que podía recuperarse. Katara se hundió en mí. Su enorme cuerpo se enroscó en el mío como un dragón custodiando su tesoro. A través de nuestra conexión, sentí su agotamiento, su alivio, su alegría abrumadora y devoradora. «Lo logramos», susurró. «Harold, de verdad que lo logramos». «¿No te lo dije?» «Lo logré», aunque ella apenas podía mantener los ojos abiertos. «Compañera». Cuando despertamos, Tessa estaba de pie junto a nosotros. Su expresión oscilaba entre el asombro y la incredulidad. «El hambre», dijo. «Todavía puedo sentirlo, pero está diferente. Más tranquilo, casi en paz, como ella señaló», dije, mientras me esforzaba por incorporarme. Solo necesitaba un poco de conexión. Como todos nosotros. Tessa estaba sobre su hermana, luego sobre mí, y luego sobre mí otra vez. «Salvaste el velo, Harold Finster. Tú y mi hermana juntas». El arquitecto buscó una solución durante milenios, y la encontraste en cuestión de días. Para ser sincero, dije, estaba muy motivado y en excelente compañía. Katara rió. Su risa resonó por la torre como campanas. Luego se inclinó hacia adelante y presionó su frente contra la mía en un gesto que me pareció antiguo, familiar y perfecto. «Gracias», susurró, «por merecer mi visita». 3 días después, o al menos así lo sentimos nosotros, regresamos a Big Bow. Aunque el tiempo en el velo seguía siendo un enigma, no fingí entenderlo. Los 2 soles se alzaban sobre las dunas ámbar, bañándolo todo con tonos dorados y oxidados que nunca antes había visto. Mi negocio de salvamento seguía en apuros. Mi exesposa probablemente seguía pensando que no valía nada. Pero allí, de pie, bajo el amanecer del desierto, con una mujer dragón de casi 10 metros a mi lado y una conexión cósmica zumbando suavemente en mi pecho, nada de eso parecía importar. Tessa le había ofrecido un lugar para quedarse en el santuario. «Todavía hay espacio», dijo. Onitara se había ido hacía tanto tiempo. Pero Kitara me había mirado, y yo la había mirado, y de alguna manera ambas supimos que pertenecíamos aquí, al caótico y complicado mundo de los vivos, no a la paz prístina del reino intermedio.
Te visitaré. Le había prometido Katara a su hermana. Y tú debes visitarnos. Hay tanto que quiero mostrarte. Tanto ha cambiado en el universo mientras dormíamos. Tess había sonreído. Una sonrisa genuina, cálida y esperanzada, que la hacía parecer siglos más joven. Eso es lo que deseo. Y Harold, alcé la vista sorprendida al oír que me hablaba. Sí, cuida de mi hermana. Está poniendo cara de valiente, pero ha estado sola tanto tiempo. Necesita que alguien le recuerde que importa. Lo haré, le había dicho, y lo decía en serio. Ahora, al amanecer del desierto, vi a Kitara caminar hacia. Por primera vez en 200 años, extendió sus alas. Las extendió de verdad, no con la cautela que había logrado bajo el velo, sino con una expansión completa que pareció capturar la luz de ambos soles y convertirla en fuego. Hermosa, dije sin pensar. Me miró sorprendida. ¿Qué eres? ¿Las alas? ¿Todo? Me encogí de hombros, sintiéndome repentinamente incómoda. Sé que probablemente esto no es lo que vas a escuchar de tu reticente esposo cósmico. Pero Harold, sí, cállate y disfruta del amanecer. Sonreí. Sí, señora. Nos quedamos allí juntas, viendo cómo la luz se extendía por las dunas. Y pensé en todo lo que me había conducido a este momento, los matrimonios fallidos, el creer roto, la decisión de caminar hacia lo desconocido en lugar de huir de él. Cada error, cada giro equivocado, cada momento de terquedad que todos predijeron que sería mi perdición. De alguna manera, todo esto me había conducido hasta aquí. Bueno, dijo Katara finalmente, contemplando el paisaje con una expresión que quizá delataba afecto. ¿Qué hacemos ahora? Pensé en ello, en todo lo que había perdido y encontrado, en el fracaso y la redención, y en los lugares extraños e inesperados donde puede crecer la esperanza. Bueno, dije, conozco una estación a unas 12 horas de allí. Hay un bar, probablemente algunos mecánicos que podrían arreglar el Crolla, y tal vez oportunidades para 2 personas emprendedoras con habilidades complementarias. La miré sonriendo. ¿Qué te parece? ¿Quieres conocer a mi socia? Katara arqueó una ceja. Ya tienes una socia. Ahora sí. Me dirigí hacia la estación Dusfu, sabiendo perfectamente que me seguía. ¿Crees que serías buena en salvamento? Pregunté. No tengo ni idea, pero estoy dispuesta a aprender. Me alcanzó, a mi ritmo, un pequeño gesto que significó mucho para mí, si es que ella lo sospechaba. ¿En qué consiste exactamente el salvamento? Pregunté. Encontrar cosas perdidas, arreglar cosas rotas, dar una segunda oportunidad a cosas que todos los demás han abandonado. La miré y sonreí. ¿Te suena familiar? Guardó silencio un momento, pensando. Entonces, una sonrisa se extendió lentamente por su rostro. La sonrisa más hermosa que jamás había visto, llena de dientes, calidez y algo que podría haber sido esperanza. Salvamento de Finster y Won, dijo, probando las palabras. Me gusta, suena bien, ¿verdad? Sí. Me miró con dulzura, sus ojos de piedra de oso. Harold. Sí, gracias por todo, por no irte sin más. Extendí la mano, y él tomó su enorme, escamosa e increíblemente suave mano y la apretó fuerte mientras caminábamos. Gracias por hacer que valiera la pena acercarme a ella. Que la risa resuene como un trueno en el desierto, brillante, alegre y llena de vida. Reí con ella. 2 compañeros desiguales en una unión improbable, camino a un futuro incierto que, de alguna manera, parecía más seguro que cualquier cosa que hubiera conocido. Porque a veces los mayores errores conducen a los mayores descubrimientos, a veces hay que romper cadenas, y a veces, solo a veces, un fracasado especialista en salvamento, caminando penosamente por el desierto, encuentra justo lo que nunca buscó. Juntos caminamos hacia el sol naciente y, por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente a dónde iba.